Brillanos, bienvenidos a la presentación de este libro, el libro de la escritora Liz, que nos va a presentar esta vez dos de sus libros más importantes, Va a anochecer y Chivo Expiatorio. En verdad, en primer lugar quiero agradecer en nombre del señor Fernando Velasco Guamán, alcalde de la municipalidad de Chorrillos, y de la señora Nancy Marín Reynoso, coordinadora de la OMAPET. Para empezar, quiero presentar a los expositores que van a tener la amabilidad de hablar de estos libros tan importantes que creo que todos debemos conocer. En primer lugar, quiero hablar de la señora Mercedes Tinoco Obregón, Lima. Ella es docente universitaria con estudios de maestría en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, segunda especialidad en proyectos educativos y cultura de la paz. Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el doctorado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Forma parte del Consejo Editorial de la revista literaria y de investigación Espergesia, Perú. Ha sido coordinadora de Asuntos Culturales Internacionales y Imagen Institucional de la Escuela Nacional de Bellas Artes y tiene distinciones oficiales por los ilustres servicios en apoyo a las relaciones internacionales y a la implementación de programas culturales entre los gobiernos del Perú, Europa y el suroeste asiático. Con ustedes, la señora Mercedes Tinoco Obregón. Muy buenos días a todos y todas. Quiero enviar un saludo muy afectuoso al señor Fernando Velasco Guamán, alcalde de la Municipalidad de Chorrillos. Debo decir que yo soy chorrillana, vivo en Los Cedros de Villa. A la señora Nancy Marín Reynoso, coordinadora de OMAPET, y a todos los directivos quienes hacen posible que este quehacer cultural y educativo en esta municipalidad brille cada día más. Les decía que había visto por conveniente hablar de una oficina muy importante que ustedes conocen, y esa oficina se llama OMAPET. Para quienes no conocen, OMAPET es la oficina de atención a personas con discapacidad que tiene por finalidad promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad para lograr la inclusión y la igualdad. Yo esta mañana me siento bastante honrada de comentar este libro. Este libro que es un símbolo, que es un emblema para todos aquellos que buscan una ilusión, una esperanza, una fe. Y quiero hablar con ustedes de nuestra escritora y las cualidades que a ella le adornan, como es su valioso y tenaz compromiso con la justicia y la inclusión social, su lucha, su valentía, su esfuerzo, su arrojo por las causas justas y nobles. Sin duda, esos destellos tan valiosos que seguramente ustedes como padres quieren inculcar a sus hijos. Y fueron sus padres quienes dieron todo este contenido de valores para convertirla en una transparente, generosa y destacada profesional. Sumado a este vasto trabajo está su labor de gestión cultural, y ahora mismo nosotros lo podemos constatar. Hace semanas ella está coordinando con la municipalidad y especialmente con la oficina para que todo esto sea
como ustedes lo están viendo, con todos los detalles puestos en la mesa. Ahora que nosotros estamos viviendo momentos tan difíciles, nos preguntábamos cómo es posible que las empresas no hayan dicho presente a estas inclemencias de la naturaleza para ayudar a nuestros compatriotas. Ella ya lo había hecho hace semanas, esta coordinación. Y ese valioso corazón es el que yo quiero esta mañana destacar. Muy pocas personas sacan de su bolsillo dinero. ¿Para qué? Para personas como ustedes sepan cuáles son sus derechos y qué derechos y qué normas ella, con su tenaz esfuerzo y lucha, ha logrado. Nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, señala que a diferencia de los animales, los seres humanos cuentan historias. Y en este ritual, que es la tradición más antigua de la humanidad, nuestros viejos ancestros se reunían en cavernas para contarse historias alrededor de una fogata. Era una manera de superar las enormes dificultades de una vida llena de riesgos y peligros. Imaginar un mundo distinto los animaba, los estimulaba y era también fuente del progreso. Era una manera de adelantar aquello que con nuestro esfuerzo iba sucediendo a lo largo del tiempo. Es una de las grandes funciones de la literatura, imaginar un mundo distinto del mundo tal como es, y así crear el incentivo para que el mundo vaya cambiando, vaya evolucionando, porque esa es la gran historia de la humanidad, la historia del progreso, en el que la literatura ha sido un ingrediente absolutamente fundamental. Imaginar. Pero imagínense ustedes que este libro de no ficción es una historia real, una historia vivida, una historia sentida, una historia de lucha. Lucha que muchísimas de ustedes hacen día a día por la circunstancia que les ha tocado vivir. Va a anochecer es el título de la novela que hoy nos convoca. Y quiero iniciar la presentación propiamente del libro definiendo anochecer. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Nos dice que es privarse o quedar privada de la luz o claridad. En otra de sus acepciones nos dice que es desaparecer, huir, repentinamente y a escondidas. Va a anochecer. Esta novela es una historia forjada en esa lucha, en esa superación, que ya tiene una cuarta edición, 3 ediciones en el Perú y una en España, lo que para el país es un éxito rotundo. En España ha sido presentada esta obra literaria en los mejores lugares. Uno de ellos, el Corte Inglés. Y quienes saben de literatura saben perfectamente que es bastante difícil acceder a esos espacios literarios. Sobre el argumento de Va a anochecer, como les mencionaba, está basada en una muerte real. Liz
y su hijo Brunito, de 11 años, con autismo leve, salen a pasear al centro de Lima. Debido a los múltiples sonidos del ambiente, el niño se altera y escapa, corre del cuidado de su madre. Es válido subrayar este acontecimiento en la medida que sabemos que las calles de Lima es bastante bulliciosa. No solamente están los negocios, los transeúntes, sino los ambulantes que con sus megáfonos están ofertando sus productos. La madre angustiada lo persigue por innumerables cuadras, pero el niño desaparece. Pese a todos los esfuerzos de búsqueda que hace la madre, como los otros familiares y amigos, no lo encuentran. En el interín, aún con la desesperación y angustia, porque ¿qué madre no ha visto desaparecer a su hijo? Y uno grita, mi hijo, mi hijo. Imagínense ustedes en el centro de Lima y el niño con un leve autismo. Las cosas son distintas. Si para un niño normal, ya las calles de Lima, vamos a decir, es una especie de monstruo, gente que camina, que corre, que grita. Imagínense para este niño. Después de 16 horas de la desaparición del niño, señoras y señores, la madre recibe una trágica noticia que ninguna madre quiere escuchar. El niño ha fallecido. Este suceso tan doloroso que sufre la madre hace que ella emprenda una lucha sin cuartel, una lucha de horas, de días, de semanas, de meses. ¿Por qué? Porque su corazón generoso, amoroso, pide a gritos que este acontecimiento doloroso no lo sufra ni una madre más. Todo lo arriba mencionado, todo lo que he mencionado, es para señalar que nuestra escritora, luchó y logró que se haga efectiva y que se promulgue una norma por la que todos nosotros estamos en deuda con la escritora. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es esa norma? La ley Brunito, que toma el nombre del hijo fallecido, que es la ley 29685, que obliga a todas las autoridades a iniciar la búsqueda cuando un familiar desaparece. Seguramente nosotros, por familiares, amigos, vecinos, hemos escuchado que una persona, niño, adolescente, anciano, ha desaparecido, y uno va a la comisaría y nos dicen, tiene que pasar 24 horas. Pero esas 24 horas pueden estar en el lindero de la vida o la muerte. Y ustedes, por favor, a partir de ahora, saben que existe una ley que nuestra querida escritora logró por todos nosotros. Por eso
les pido un emocionado y cálido aplauso. Les comento que yo tuve una tía que desapareció. Tenía Alzheimer y mi prima me escribe, una prima que no me escribía hace muchos años, más de 15 años, desesperada, y la otra prima desesperada. Y yo no sabía de esta ley. Porque uno debe decir a las autoridades, existe esta ley. Así que le pido a usted que inicie la búsqueda, porque si no, lo que voy a ver va a ser un cuerpo inerte. Porque esas cosas pasan, esas cosas trágicas y lamentables son las que pasan aquí, especialmente en nuestro país, cuando hay desidia de las autoridades. La novela tiene varias aristas temáticas. Yo me quiero concentrar a las intimistas. Hay un duelo, hay una memoria del dolor, porque habla del hijo muerto, del hijo amado, del hijo querido, del hijo ansiado. Otro de los grandes temas es la tenaz lucha por buscar justicia a la muerte de su menor hijo de 11 años, que tenía posiblemente una mentalidad de 6 años, porque recordemos que era autista. En este periplo tan difícil, tan sacrificado, va descubriendo cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país, y que pese a los estudios que tiene nuestra autora, como es de administración y derecho, no logró empatizar, porque vamos a decirlo, había un juez corrupto, un operador de justicia que no hacía eso por lo que le pagamos todos nosotros, no hacía justicia, sino muy por el contrario, este juez corrupto incluso le quiso sacar dinero, como habremos escuchado miles de nosotros. Va a anochecer narra parte de la historia de Brunito, un niño inteligente, amoroso, solidario, que con su corta edad tiene la capacidad de ayudar, de compartir con quienes lo necesitan. Es un libro que nos sorprende primordialmente por la forma como está narrado, tocando las fibras más sensibles de nuestro ser. Va a anochecer es una novela que se puede leer porque está escrito con un lenguaje claro, accesible, lo que facilita su lectura. Así encontramos entre sus líneas emociones de amor, de fe, pero también de desesperación, de decepción, conjugada con una enorme sensibilidad. Que hace posible que una persona como yo, como ustedes, pueda vivir esa historia. Liz, me he aferrado a Dios, nos dice, para hacer justicia, para aguantar el dolor, y le he pedido a María que me ayude y me proteja, a recordar la agonía de Jesús, el unigénito. Me hace recordar la muerte de Brunito
y trato de entender el sufrimiento de nuestra Madre, María, al ver al Hijo crucificado. Y por eso comprendo que a veces algunas muertes pasan por algo como sacrificio para que los seres humanos mejoren, sean cada vez personas más sensibles, más humanas, y encuentren su misión, una misión trascendental que va a tener un impacto positivo en la sociedad. En resumen, queridos amigos, queridas amigas, es un canto de amor por el Hijo, que en definitiva es el amor por el Perú, que no se reduce a los seres queridos o a los amigos, sino que escala a la cima más alta, al cariño por todos sus habitantes. En estas 135 páginas de Va a Anochecer es donde se queda plasmado y registrado, dibujando el halo celeste y luminoso del amado Hijo, este maravilloso niño que fue retratado por el pincel, por la pluma celestial de la mejor mujer, como es su madre. Muchas gracias. Muchas gracias a la escritora Mercedes Tinoco. Y a continuación voy a presentar a la psicóloga Rita Maricel Cazorla. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en psicoterapia gestal y análisis transaccional. Actualmente cursa la maestría en psicología comunitaria y desde el año 2013 está dedicada a la psicoterapia individual y grupal. Con ustedes, Rita Maricel Cazorla. Buenos días. A mí me toca hablar sobre Va a Anochecer, y para mí Va a Anochecer es mucho más que un libro, y me permito decirlo entendiendo que aquí, en esta sala, el día de hoy nos encontramos padres y madres de niños con alguna habilidad extraordinaria, y que muchas veces, para ser escuchados en las instituciones y que se hagan respetar sus derechos, tendremos que decir que ellos tienen algún diagnóstico. En este espacio quisiera describir este libro como un proceso de duelo muy valiente que ha requerido de un gran esfuerzo para plasmar lo que se vivió desde fuera, pero también para explicarnos lo que se vivió desde dentro. Y también quiero presentarlo como una invitación para darle continuidad a la vida, inclusive cuando ésta no resulta tan común como la quisimos o como la queremos imaginar. Estoy convencida que a lo largo de los capítulos sentirán en varios momentos mucha identificación emocional con la experiencia de Liz. Va a Anochecer tiene un lenguaje sencillo y al mismo tiempo un lenguaje muy sincero para comprender cada etapa que ella vivió de forma transparente, de tal manera que nosotros podríamos experimentar y reconocer un clamor con miedo, por ejemplo, y al mismo tiempo saber cómo nace una esperanza en medio de la desesperanza. Hay sensaciones que nos llevan a pensar en sí, las hemos vivido y podemos comprender cómo se sienten. Me gustaría enumerarles algunas. Me gustaría enumerarles algunas de estas sensaciones que ustedes van a descubrir que las hemos vivido igual que Liz. Como por ejemplo esa sensación de no saber qué hacer. La sensación cuando nos preguntamos por dónde comenzar a averiguar algo.
lo que sea que necesitemos averiguar. Esa otra sensación cuando vamos pensando en cómo lograr que los demás nos escuchen. O cuando es mejor soltar el peso de complacer a la familia que nos quiere ver bien con todo el amor que nos tienen, pero al mismo tiempo nos piden que dejemos nuestras luchas. La sensación de desarrollar una perseverancia sin tregua, porque sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por tu hijo, no importa lo cansado que pueda resultar. También convivir con la indiferencia, el llorar a solas y también el reír a solas, porque solo cada uno sabe la grandeza de sus triunfos. Como lo dice Liz al inicio del libro, cada luchador vive una tragedia única. Este último punto es una parte muy bonita que nos regala Liz, de irle contando sus triunfos a Brunito, lo cual hace esos momentos experiencias terapéuticas, porque ante circunstancias difíciles todos necesitamos hacer algo diferente para darle un significado diferente a nuestra vida y poder continuar. Y de aquí nace la pregunta: ¿cómo darle sentido a la vida cuando tu sentido de vida ya no está, ya no lo puedes ver? ¿Cómo vivir construyendo algo diferente a la expectativa de vida que tenías? Y con esto no solo me refiero a experimentar una pérdida como una vida, sino a experimentar pérdidas como las maneras como nosotros queremos vivir, cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestras metas, cómo vemos nuestros sueños. Tener que despedirnos de ellos. ¿Les ha pasado? Como seres humanos, tenemos la necesidad diaria de darle un sentido a nuestra vida. Y cuando ese sentido cambia, a veces nos bloqueamos, a veces huimos, dejamos que otro asuma la responsabilidad que nos toca. O como Liz, nos ponemos a hacer cosas para sostenernos. Estas son acciones válidas para seguir y aprender a andar con esa nueva realidad. No es tan fácil, en realidad es el camino más difícil, porque quiere decir que nos toca hacernos responsables de construir esa realidad, romper con nuestras creencias, despedirnos de esas creencias. Eso es un duelo, por si no lo sabían, y es un duelo para darle la bienvenida a nuevas formas de pensar. En esa misma línea, resalto la capacidad de mantener activa la conciencia, aún en los momentos de mayor dolor, una habilidad que Liz llega a despertar en varios escenarios, desde que inicia la búsqueda, cada vez que decide continuar porque sabe que lo necesita, cada vez que se da cuenta que habla sola, cada vez que se dice necesito ayuda, o cuando le invade la ilusión de encontrar a Brunito y despierta la conciencia para advertir que la están estafando. A lo largo de todo el libro podrán encontrar otros ejemplos de aquella conciencia a la que me refiero. Particularmente me conmueve esta, que describe su proceso de aceptación y que viene a ser la etapa final del duelo. Dice así: si pudiera cambiar el pasado, si pudiera cambiar ese día, elegiría pararlo en ese preciso momento, quedarme contigo eternamente en esa plaza, en esa mañana de invierno con sol, de conciencia, los dos juntos, despreocupados, tomándonos fotos divertidas. Pero no puedo. Ese es un grado alto de conciencia y aceptación que nos regala Liz y que nosotros podemos recibir como aprendizaje para hacerlo nuestro en los momentos que nos cuesta aceptar la realidad. Otro regalo que nos da Liz es aprender a tener claro el objetivo, porque en una circunstancia difícil la emoción nos va a sobrepasar, la emoción va a ser lo más alto que experimentemos, y ella tuvo muchas oportunidades en las que la emoción era tan grande que podía dejar de lado el objetivo y bloquearse o huir. Sin embargo, ella recordaba su objetivo, buscar a Brunito, su objetivo, reunir pruebas, su objetivo, investigar, su objetivo, continuar con su vida, su objetivo, buscar ayuda, su objetivo, no dejar su tratamiento, su objetivo, hacer la ley que proteja a más personas, su objetivo, ayudar a personas, su objetivo, no perder la fe. A eso me refiero con tener presente los objetivos.
También fue importante estar rodeada de personas a las que ella llamó grandes de alma y de voluntad. Con ellas se pueden experimentar la comprensión, la contención, la compañía, la empatía, y con todos esos recursos tolerar los otros espacios de indiferencia. Si ustedes los tienen, consérvenlos y cultívenlos. También quiero hablar un poquito de la culpabilidad, que se presenta de manera inocente y lo más camuflada posible. La encontramos, por ejemplo, en las mejores intenciones de quienes más nos aman, porque tienen el afán de encontrar respuestas. Por ejemplo, hay un momento cuando se le pregunta a Liz, ¿cómo es posible que Brunito se haya extraviado? Ese tipo de cuestionamientos, que parecen muy sinceros y muy sencillos, están tan normalizados que sin darnos cuenta estamos culpabilizando. También lo encontramos como justificación legal de quienes pretendieron usar como un recurso de defensa el insinuar que hubo una exposición a peligro por parte de la madre por salir a pasear con su hijo. Traigo estos ejemplos nada más con la intención de despertar a la pregunta: ¿qué tan real es la culpabilidad en nuestras vidas? ¿Cuándo la usamos? ¿Con quién la usamos? ¿Y para qué nos sirve? Espero que esas preguntas despierten el deseo de poder despedirse de aquello que no nos sirve para nada. Finalmente, Va a anochecer es una reflexión para preguntarte cómo decides contar tu vida. Porque todos tenemos una manera de contar nuestra vida. Todos tenemos una manera de darle sentido a nuestra vida. Y todos tenemos el poder de decidir cómo contarla y continuar. Finalmente, yo quiero agradecer a Liz por el compartir con todos nosotros, por compartir la manera en la que ha ella trabajado para encontrarse y para continuar, por hacer justicia, por no perder la fe y por hacer que Brunito viva en cada una de las personas que lo siguen conociendo a través de ella. Gracias. Muchas gracias a la psicóloga Rita Marisol Cazorla. Y ahora quiero presentar al doctor Ángel Castro López. Él es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, litigante del Estudio Jurídico Montoya y Asociados. Es especialista en indemnizaciones y conciliador extrajudicial. Ha sido invitado a participar en varias ferias del libro, dando su enfoque jurídico y social en virtud de haber sido el que ayudó a la escritora presente, Liz Rojas, a lograr justicia por la muerte de su hijo con autismo, Brunito. Con ustedes el doctor Ángel Castro López. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Bueno, a mí me han invitado para dar mi punto de vista legal respecto de los libros. Sin embargo, yo considero que es importante dar mi punto de vista desde mi experiencia como abogado relacionada con la historia de Liz. Voy a hablar acerca de los dos libros que tengo aquí en mis manos, Va a anochecer y el libro Chiva Expiatoria, porque ambos libros tienen relación. La historia que se cuenta en el libro Va a anochecer es una historia real, una historia de amor, de ese amor que venció al dolor más grande. Es una situación trágica en realidad, empieza como una historia muy trágica, de un dolor indescriptible, de un dolor que muy pocos pudieran conocer. Ya parte de la historia la contaron las personas que me han antecedido. En esta historia se cuenta el sufrimiento, pero no se cuenta el sufrimiento desde la óptica de cualquier escritor común que uno pudiera leer de algún libro, sino desde la óptica de la propia madre que ha visto fallecer a su hijo, que ha sufrido el fallecimiento de su hijo, un niño con autismo. En esta historia podemos entender qué tanto amor puede tener una madre por su hijo, y habiendo acá tantos jovencitos, también podrán entender cuánto los aman sus padres y lo importantes que son para sus padres, porque
al leer las líneas de este libro se puede sentir lo que sintió la escritora. Se puede sentir en cada letra lo que la escritora sufrió. Ha logrado transmitir sus emociones de una manera muy precisa, muy natural, que cuando uno termina de leer el libro se siente una persona diferente. En lo personal, desde mi experiencia como abogado, este libro me ha ayudado a entender que las personas que vienen a mi consulta, a mi consultorio, a pedir ayuda, asesoría legal, no son solamente lo que me muestran, no es solamente la imagen que tengo al frente, porque detrás de cada persona que pide ayuda hay una historia, pero no solamente es una historia, hay emociones, hay sufrimientos, hay sentimientos, cada ser humano es importante. En la vida profesional, en la vida de muchos profesionales, abogados, médicos, bueno, en especial mi caso, ¿no? Como abogado, tenemos que en algún momento volvernos fríos, porque tenemos que afrontar problemas de personas ajenas a nosotros y poder darle solución de alguna forma. Y en el día a día de nuestro trabajo es eso. Por eso en algún momento perdemos la sensibilidad de repente y tomamos a cada caso, a cada cliente como una historia que solucionar. Pero de repente con este libro entendí que no es solamente la historia, que las personas, cada persona tiene sufrimientos, sentimientos. Entonces me permite comunicarme mejor con cada ser humano que viene a mi consultorio, entenderles mejor y darles un trato más humano, humanizar nuestra profesión, humanizar y buscar justamente la justicia con la fuerza que realmente los clientes lo necesitan, ir con esa fuerza a los juzgados, a las cortes y pedir ayuda por esas personas que realmente lo necesitan. Nuestro sistema de justicia lamentablemente es muy lento, es un sistema de justicia donde muchas veces el que más tiene posibilidades de salir victorioso, pero no siempre es así. Muchas veces las personas que no tienen sí pueden ganar. En mi experiencia como abogado he logrado ganar muchos casos de personas que no tenían dinero, de personas que no son pudientes, y hemos podido ganar empresas grandes que tienen muchos recursos y les hemos podido ganar. A pesar de la corrupción que existe en el Poder Judicial, hemos podido ganar. Y este libro demuestra una historia muy importante, demuestra que con la fe en Dios y con la lucha, con la fortaleza que se tiene, sí se puede ganar y se puede vencer a cualquier enemigo por muy grande que sea. Inclusive en nuestro sistema de justicia, que está tan venido a menos, se puede lograr vencer. Y la escritora lo logra, la madre de Brunito lo logra, y está contado en esta historia. Una parte importante que se cuenta en esta obra es parte de la realidad, es acerca de la creación de la ley Brunito. A raíz del sufrimiento de la madre por la muerte de su hijo, del penoso fallecimiento y traumático fallecimiento de su hijo, el dolor de la madre embargó, como es, no debe esperarse. Sufrió muchísimo y el sufrimiento se puede entender aquí, pero ese dolor y ese sufrimiento se vio confrontado con el amor que la madre tenía por su hijo, y que aún así el hijo haya fallecido, ese amor seguía ahí y sigue aún ahí, porque el amor de una madre a un hijo nunca jamás se pierde, y ese amor lo venció el dolor, y por todo ese amor entonces Liz entendió que debía hacer algo para que otras madres no pasaran por lo mismo que ella estaba pasando, y puso todas sus fuerzas y buscó y tocó todas las puertas necesarias con la finalidad de que se genere una ley que permita proteger a los niños, a las personas con alguna discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque a raíz de la desaparición de Brunito en un primer momento, en la comisaría le dijeron que tenía que esperar 24 horas para buscarlo, y eso siempre han dicho en todas las comisarías: cuando alguien desaparece tiene que pasar 24 horas, y eso no estaba establecido en ninguna norma, simplemente era costumbre. Sin embargo, los policías lo cumplían a cabalidad, 24 horas, después de 24 horas recién.
Y todavía si querían, porque podían demorarse un poco más. Es por esa razón que Liz vio la necesidad, dentro de todo ese sufrimiento que estaba atravesando, vio la necesidad de luchar para que esa ley se dé, para que se dé una ley por la cual se permita que ante un desaparecido, sobre todo cuando es una persona con discapacidad, la búsqueda sea de forma inmediata, no se tengan que esperar ni 1 hora ni 2 horas, mucho menos 24 horas. Y lo logró. Es así que se promulgó la ley Brunito, ley que luego de algunos años fue derogada porque se generó un nuevo decreto legislativo que modificó la ley Brunito y amplió el rango, claro, el ámbito de protección de las personas protegidas por esta norma, a fin de que las comisarías puedan salir a la búsqueda de algún desaparecido que tenga alguna de estas cualidades. Entonces, esto es lo que se cuenta en esta obra. Se cuenta una realidad y que muchos de nosotros podríamos aprender y valorar y entender que cuando estamos pasando por un momento difícil, esos momentos difíciles o bien nos pueden derrumbar o bien nos pueden fortalecer, impulsarnos a lograr grandes cosas, y todo lo podemos hacer, porque todos los que están acá presentes o son hijos, o son madres, o son padres, y todos tenemos ese amor hacia nuestros seres queridos. Tengo aquí en mis manos el libro, la obra de la misma doctora Liz Geraldine, Chiva Expiatoria. Este libro tiene relación con la obra Va a anochecer, pero es una parte un poco más oscura de la historia que tuvo que atravesar. Pues resulta que ante todo el sufrimiento, el sistema de justicia, al menos en el ámbito penal, archivó el caso del fallecimiento de Brunito. En el ámbito penal no se pudo lograr porque sinceramente hubo corrupción. En la Corte de Lima hubo corrupción. El argumento por el cual decidieron archivar el fallecimiento en el ámbito penal fue un argumento sinceramente que no tenía un sustento real, era incongruente. Indicaba que porque la ferroviaria tenía una ley especial no se le aplicaba la ley penal, y por esa razón entonces se tenía que archivar el caso. Entonces cualquier muerte a través de una ferroviaria tendría que quedar impune, y eso es algo sumamente injusto. Eso no tiene nada que ver con la realidad ni con la doctrina, simplemente es una invención de un juzgado, de un magistrado, con el fin de poder cumplir los mandatos que ya tendría probablemente. Yo mismo he visto a los conductores del tren, porque he pasado por las vías del tren cuántas veces, que pasan durmiendo, pasan con los ojos cerrados y durmiendo. No les interesa estar pasando por una zona poblada, y si cruza un niño, si cruza a alguien, él simplemente el tren avanza, a pesar de que sí tiene la obligación de frenar, y tienen freno, y pueden detenerse, pero ellos no frenan porque van durmiendo. ¿Por qué van durmiendo? Porque simplemente saben que tienen el apoyo de su empresa grande, y que si algo pasa, ellos van a salir absueltos, libres, son inimputables. Esa es una de las razones por las cuales tuve que argumentar en la Corte Suprema respecto al proceso civil, cuando frente a los magistrados que ya habían dado señales de querer apoyar a la empresa, les tuve que enfrentar e indicar en sus rostros que estaban creando un monstruo, porque la persona que había causado ese accidente tenía 11 denuncias más, 11 accidentes más, y en ninguna ocasión había sido sancionado de ninguna manera. Entonces estaban creando un monstruo. Ese conductor de ese tren probablemente sea un asesino, probablemente tenga placer en estas cosas. Pero ante esta situación de injusticia, Liz hizo una queja ante la ODEMA contra ese magistrado, porque era realmente injusto. Y ahí es donde empieza la obra Va a anochecer. La obra Chiva Expiatoria empieza a partir de entonces. Chiva Expiatoria es la obra que narra este momento de injusticia, grave injusticia sufrida por Liz a través de este magistrado, que en venganza por la queja generó toda una situación
planificada con el fin de denunciarla por difamación agravada, un delito gravísimo, y estaba pidiendo $1 millón de indemnización. O sea, este magistrado, ante la muerte de un niño, no fue capaz de dar un solo sol, o sea, capaz de pedir al culpable que dé un solo sol de reparación civil. Sin embargo, él, por su honor, porque según una manipulación que hubo se le habría llamado un juez corrupto, cosa que nunca sucedió, por ese supuesto honor estaba pidiendo $1 millón. O sea, su honor, el que alguien le dijera corrupto, valía muchísimo más, $1 millón, frente a la muerte de un niño que valía ni un centavo. Ese era el nivel de injusticia y el nivel de abuso. Un magistrado que se creía que podía hacer lo que quiere. Tan es así que inclusive a su propia secretaria se le nombró como juez. Ya sabemos quién es el que le ha promovido para que sea juez. ¿Y juez de quién? Del proceso donde este mismo magistrado había hecho la denuncia a Liz, donde su secretaria iba a condenar a Liz sobre un delito que el magistrado estaba denunciando en agravio suyo. O sea, la justicia o la injusticia manipulada por una sola persona. Y en esta obra Chiva Expiatoria se cuenta todo lo que tuvo que pasar y el sufrimiento adicional. Aparte de estar sufriendo por el fallecimiento de su hijo, tuvo que sufrir el acoso constante, el acoso legal por parte de un magistrado que no la dejaba en paz y que quería de cualquier forma conseguir un dinero por parte de Liz para callarla. Cualquier otra persona de repente hubiera tomado algunas decisiones incorrectas, ¿no? Pero Liz nunca desfalleció, nunca se rindió y siempre avanzó, siguió adelante. Yo en lo personal conocí a Liz en la parte final de esta historia, le apoyé en cuanto pude con este caso, pero sinceramente el apoyo real que recibió Liz en este caso de tanta injusticia, donde ni siquiera yo le hubiera podido ayudar realmente, fue Dios. Dios fue quien ayudó. Y el caso al final se resuelve. Cuando Liz estaba por terminar esta obra, cuando estaba por terminar este libro, todavía no había terminado el caso, y Liz me preguntaba cómo cerrar la historia. ¿Cómo puedo hacer para cerrar una historia que aún no se ha cerrado ante el acoso incesante de este juez? Y no sabíamos cómo se iba a cerrar la historia. Liz trató de inventar un cierre, un fin, con el fin de poder terminar ya este libro. Y cuando estábamos en ese último momento, apareció un suceso importante, un milagro de Dios, algo que hizo cambiarlo todo, que realmente superó la ficción. El fin que Liz le había dado, el fin ficticio, lo tuvo que desaparecer, anular y poner la realidad. La realidad era mucho más impresionante. Se descubrió corrupción, se publicó corrupción por parte de dicho magistrado, una corrupción tal que los magistrados, de donde este juez era el presidente de la corte, en este caso serían sus inferiores, ellos eran los que iban a condenar a Liz, tuvieron que tirarse para atrás y hacer que todo el caso se venga abajo y se archive. Todo cambió a raíz de un suceso muy importante que pueden leer en la obra de historia, y cada detalle de la historia es real. No hay nada de ficción, pero sinceramente parece ficción en algunas partes. Entonces, yo les quiero compartir en esta parte de esta historia, quien realmente ayudó a Liz fue Dios, fue su fe y fue su fortaleza. Por mi parte como abogado, lo que pude hacer es ayudarla a resistir, ayudarla a salir adelante, a seguir avanzando, hasta que por fin encontramos el apoyo de un milagro divino que nos ayudó a poder superar y ganar este proceso. Entonces tenemos dos historias que nos cuentan cosas reales, pero cosas reales que no las he visto solamente aquí, sino que las he visto muchas veces dentro de mi trabajo, y se los transmito porque todos en algún momento podremos pasar por alguna dificultad, algún problema, legal o no necesariamente legal, pero les quiero contar que todos están en la posibilidad de poder vencer esos problemas, porque lo he visto en mi trabajo. Muchas personas lo han logrado sin tener dinero, simplemente con su fuerza de voluntad, y todos lo pueden lograr. Esta historia nos cuenta esto.
contada desde el punto de vista de la misma persona que lo ha sufrido y que lo ha vivido. Estos dos libros cuentan estas dos historias, una de la lucha en busca de justicia y por otra parte también del gran amor, y que del amor tan grande puede vencer el dolor que muchas veces nos embarga. Así es que, bueno, les recomiendo, les invito a leer estos dos libros, que tengo seguro de que después de leerlos les va a cambiar la vida y les va a cambiar su modo de ver las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ángel Castro López por sus palabras. Y antes de presentar a nuestra autora, a Liz Rojas, quería comentarles lo importante que esta obra ha sido y sigue siendo a partir de los lectores que acuden a ella, ¿no? Esa transversalidad que nos permite, por ejemplo, abordarlo desde la literatura, desde la psicología, desde el aspecto jurídico, filosófico, político, el arte. Es una obra que sigue creciendo a medida de que más lectores van acercándose a ella y van transformando su vida, ¿no? Yo conozco desde mi labor literaria pocas obras que han transformado la historia de sus países, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la novela de John Steinbeck, Al Este del Edén, que habla acerca de lo difícil que fue para los colonos norteamericanos transformar esa zona de Carolina del Sur. Ese libro llegó a tener tanta popularidad que lo leyó el presidente de ese entonces en Estados Unidos y hizo que esa zona tuviera mucho más accesos y que ya no muriera más gente a través de ese difícil tráfico que existía. El otro caso, curiosamente, es peruano, y estamos hablando de esta novela, de Va a anochecer, de Expiación, de todo lo que el coraje y la valentía de Liz Rojas, que escriben esas páginas, han logrado para el beneficio de muchas personas. Y me complace ahora presentarla para que ella nos cuente un poco desde la primera persona, de su testimonio, lo que ha sido para ella la escritura de estos libros. Liz Rojas, Trujillo, 1978. Es escritora y gestora cultural, licenciada en Administración de Empresas, abogada y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estudió escritura creativa en Literaria México y escritura para guiones de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Estudió también la especialización en Derecho al Consumidor en la Universidad Católica de Argentina y en la Universidad del Pacífico. Más de 15 años ha realizado eventos culturales y sociales como gerente de La Flor de Lis y Su Mundo Mágico. Ha realizado ponencias de calidad de experta en Derecho del Consumidor en el Congreso de la República y otras vinculadas con poblaciones vulnerables en varias municipalidades. Es además directora de la editorial LR Consulting Corp. Ha participado en distintas ferias y festivales literarios como la Feria del Libro en Trujillo, el Festival del Libro en Arequipa, la Feria del Libro Bicentenario Pueblo Libre y varias veces en la Feria del Libro de Guadalajara, Sevilla, etc. Ha publicado 5 libros: Va a anochecer, Chiva expiatoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señorita Ángel y Las aventuras de la señorita Ángel 2. Con ustedes, Liz Rojas. Buenos días con todos, ¿cómo están? A ver, los chicos ya están inquietos, los hemos hecho una hora esperar aquí con nuestros comentarios, pero es importante hablar estos temas. Les hemos repartido un ticket porque al final vamos a hacer un sorteo de libros, ¿ya? Y no se vayan los padres porque termina el coffee break y acá tenemos a un gran cantante, Leonardo Navarro, que va a empezar con una super cantante, una pareja, y van a cantar muy lindo para que los chicos bailen y lo disfruten. Bueno, vuelvo con mi saludo. Buenas tardes con todos los padres y tutores de las personas con discapacidad y distintas condiciones de vida que me honran con su presencia. Un saludo muy grato para el alcalde de la Municipalidad de Distrital de Chorrillos, el licenciado Fernando Velasco Guamán, quien viene apostando por la cultura desde un enfoque inclusivo. Mi agradecimiento también y saludo a Nancy Marín Reynoso, coordinadora de la UMAPET, y hago extensiva mi gratitud a la mesa de honor, a los escritores que me vienen acompañando con su cariño y profesionalismo a través de tanto tiempo, conforme se convalida con los comentarios que acaban de escuchar. Respecto a Va a anochecer, cuando lo lean van a conocer lo que he vivido y cómo me sentí al respecto, pero no quiero leerles porque ahora creo que esas letras obedecen a una lectura muy íntima de ustedes con mi escritura. Ahora voy a leer
un breve poema de uno de mis autores favoritos, que es el gran Sebastián Salazar Bondy, y quien cito en mi segundo libro, Chiva Expiatoria. Y cito este libro porque cómo me sentía cuando Brunito había muerto, mientras todos caminaban de un lado a otro, la vida pasaba de izquierda a derecha y yo seguía en mi mundo por hacer justicia por la muerte de mi único hijo, mi hijo Brunito, mi hijo con autismo. Y estoy segura que muchos de los padres que luchan actualmente por sus hijos, por las terapias, por mejores condiciones de vida, se van a identificar con este poema de nuestro escritor, el gran Sebastián Salazar Bondy, que se llama Confidencia en alta voz, y leo así. Pertenezco a una raza sentimental, a una patria fatigada por sus penas, a una tierra cuyas flores culminan al anochecer, pero amo mis desventuras, tengo mi orgullo, doy vivas a la vida bajo este cielo mortal y soy como una nave que avanza hacia una isla de fuego. Pertenezco a muchas gentes y soy libre, me levanto como el alba desde las últimas tinieblas, doy luz a un vasto campo de silencio y oros, sol nuevo, nueva dicha, aparición imperiosa que cae después en un lecho de pesadillas. Escribo como ven y corro por las calles, protesto y arrastro los grillos del descontento, que a veces son alas en los pies, plumas al viento que surcan un azul oscuro. Pero puedo quedarme quieto, puedo renunciar, puedo tener como cualquiera un miedo terrible, porque cometo errores y el aire me falta, como me faltan el pecado, el pan, la risa, tantas cosas. El tiempo es implacable como un número creciente y comprendo que se sube en mi frente, en mis manos, en mis hombros como un fardo, y pertenezco al tiempo, a los documentos, a mi raza y a mi país. Y cuando lo digo en el papel, cuando lo confieso, tengo ganas de que todos lo sepan y lloren conmigo. Nos toca, como seres humanos que somos, crear un paréntesis en nuestra ajetreada vida y pensar en los más vulnerables. Pues no se puede hablar de justicia sin hablar de la acepción más sublime, que es la equidad. Porque cuando buscamos equidad, clamamos muchas veces en silencio un poco de empatía y que nos escuchen. Metafóricamente hablando, buscamos que nos pongan un banquito, porque no llegamos a ver el partido como el resto. Así podemos avanzar a la par. Al final, aunque nos cueste reconocer, todos necesitamos encontrarnos con personas de luz, que nos abran una mano y nos den un apoyo. Porque aunque pensemos que lo podemos hacer todos solos, no es así. Somos humanos y nos cansamos de las dificultades que atravesamos, más aún en el Perú, donde hemos visto actitudes muy distantes de la ley de inclusión que ya tiene vigencia de más de 10 años. Pero debemos seguir la lucha y agradecer por un día más de vida. Y dentro de la normativa vigente voy a contarles cómo se han ido dando las normas vinculadas a la protección de los desaparecidos. Respecto a lo que ya han dicho los comentaristas previos, les voy a hacer una síntesis legal al respecto. La ley 29.685, que era la llamada ley Brunito, ha tenido una vigencia el 2011-2018, es decir, ha tenido bastantes años vigente y fue derogada el 2018 por el decreto legislativo 1428. Son los padres, ustedes, los que están aquí, los que tienen que tener en su WhatsApp o impreso el decreto legislativo 1428, para que cuando ustedes vayan a una comisaría, si le dicen tienen que esperar 24 horas, un ratito no, usted me tiene que cumplir con el decreto legislativo 1428 y me busca mi chico con autismo, me busca mi persona con discapacidad, me busca mi abuelito de manera inmediata. Entonces los padres tienen que llevar en el WhatsApp esa norma, sea o impresa, ¿ya? El decreto legislativo 1428. Adicionalmente, se ha creado la directiva de la Policía Nacional que establece el protocolo de búsqueda. Ustedes también la van a encontrar y yo se la voy a compartir a la señora Nancy para que la tengan, donde están los pasos que tiene que seguir tanto el Ministerio Público como la policía cuando desaparece un menor de edad. Sin perjuicio de lo señalado, es evidente que como madre tengo latente la temprana partida de mi hijo al cielo. Me ha costado, a veces mi mente se confunde y siento que despertaré e iré a su cuarto y le iré sonriendo. Brunito, ¿qué haces? Y los dos sonreiremos cómplices. Así como reiremos mientras le hago cosquillas, pero eso ya no lo puedo hacer porque Brunito está muerto. Por este motivo les hago un llamado a recordar y atesorar
que la vida es el bien jurídico más importante positivizado en nuestro ordenamiento jurídico vigente, quien refiere en su artículo 1, todos tenemos derecho a la vida, a su integridad, etc. Y es así porque este bien jurídico tan importante se positivizó hace muchísimos años en virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, día emblemático que se celebra, como saben, el 10 de diciembre, porque no se podría hablar de los derechos humanos a la libertad, a la seguridad, a la salud, si no se habla primero de la vida humana, base de esta declaración y de nuestra Carta Magna vigente. Y justo ahí nos toca reflexionar al respecto. ¿Por qué debemos valorar la vida? ¿Por qué debemos valorar la vida humana? Ya la pandemia nos ha evidenciado que la vida humana no tiene precio. Es una frase que nos llama a reflexionar que no hay nada ni nadie que pueda traer de vuelta a un ser que partió, a un ser querido que se fue. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante, porque vivimos en una sociedad de consumo que incentiva la competitividad y al fin de cuentas, si estuviéramos más unidos como colectivos, como este grupo de personas del OMAPED que tienen familiares con discapacidad y distintas condiciones de vida, avanzaríamos mucho más. Es momento de tomar conciencia que nos necesitamos, que valoremos estos vínculos y veamos la forma de apoyarnos y generar esas redes de apoyo. Sí se puede, padres, sí se puede. Prueba que sí se puede es cuando desaparece un menor de edad. A veces los padres por redes sociales lo encuentran primero que la policía. Sin embargo, obviamente las autoridades tienen el deber de proteger a la población y velar por su bienestar conforme lo refiere la Constitución política y normas conexas vinculadas. Sin embargo, padres, tenemos que tener más protagonismo, porque no existe ni persona perfecta ni institución perfecta. Y a veces perdemos valioso tiempo quejándonos de las instituciones cuando nosotros podemos ser protagonistas de cambios. No exijamos a nuestro hijo cosas que lo frustren. Evaluemos bien su potencial y potenciemos eso. Ya la neurociencia nos ha demostrado la plasticidad del cerebro y el mecanismo de compensación milagroso que tiene este. Prueba de ello es que muchas veces las personas de escasa visión o nula visión tienen desarrollado en forma superior el sentido del tacto. Y así, padres, ese es nuestro reto, buscar qué le gusta a mi hijo, qué lo hace feliz, no pretender que sea como todos. Al fin y al cabo, todos somos diferentes, pero para Dios todos somos hermosos, todos valiosos y todos tenemos un tiempo aquí en esta tierra. Quiero ver, padres, de aquí en adelante, a muchos padres luchando por sus chicos con discapacidad, bien informados, saliendo adelante, habiendo encontrado el talento de su hijo, las idóneas terapias y muchos progresos. Pero sobre todo, padres, quiero ver a un hijo feliz, quiero ver a un padre, una madre, un cuidador empoderado y feliz. Muchas gracias. Por favor, no se vayan, que vamos a hacer un sorteo de los libros. Vamos a sortear unos libros y vamos a ver quién se gana los libros. ¿Está bien? Chicos ya tienen hambre, entonces ya han tenido que correr un poquito, padres, así es que están inquietos los chicos. Gracias a Julio Zavala, un aplauso para Julio Zavala también, por favor. Julio Zavala es un crítico literario, dueño de la librería Escena Libre, un gran poeta también. Mercedes Tinoco también una gran poeta y catedrática universitaria. Acá tenemos una psicoterapeuta especialista, Maricel Cazorla, un aplauso para el secretario. Y el doctor Ángel Castro, el abogado que me ayudó en 12 años a ganar el juicio. Un aplauso para el doctor Ángel Castro. Y vamos a sortear, a ver, ¿quién saca el papelito? El doctor Ángel Castro, que está más cerca, a ver. 30. 30. Ahí está, un aplauso para la señora. Para Nancy también un aplauso.
37. 32. 32. 36. 36. 14. 14. Algunos les ha tocado anochecer y a otros chica expiatoria, ¿ya? Que son libros que están vinculados. 28. 28. 28, ¿no es? 33. 38. 38. 18. El número 18. ¿No hay? 26. Número 26. Ah, muy bien. 40. El número 40. Ahí está. 21. 21. Falta uno. 21. 21, ¿no? El número 15. 15, sí. A ver.